Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 1. Venimos a hablar del tema cerebro emocional, del libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. ¿Para qué sirven las emociones? Son las emociones las que nos permiten afrontar situaciones difíciles, como las pérdidas irreparables, los riesgos, la relación de pareja y la creación de vínculos o familia. Un ejemplo que nos da este capítulo del libro es Los Chosen. Es un matrimonio completamente entregado a su hija Andrea, que sufre de parálisis cerebral. Después esta familia afronta un suceso muy terrible, en donde los padres están completamente preocupados y tratando de mantener a su hija con vida y en bienestar. Pero al solo pensar en su hija, terminan ellos dos falleciendo por descuidarse. Nuestras emociones tienen un extraordinario valor de supervivencia. Son nuestras decisiones las que, mediante nuestros pensamientos y sentimientos, nos hacen actuar de manera ya sea inteligente, parándose un segundo a pensar lo que has hecho o lo que estás sintiendo, o de manera muy impulsiva, guiándote por las emociones o por el sentimiento ya sea de enojo o tristeza o de miedo que pasa en el momento, haciendo que a veces las decisiones que escojamos no son las correctas y son muy impulsivas. Yo les voy a hablar del apartado de cuando la pasión desborda la razón. Este apartado del libro habla acerca de cómo una emoción demasiado intensa nos puede llevar a comportarnos de manera inadecuada, de tomar decisiones pues precipitadas que nos pueden llegar a afectar demasiado. Como por ejemplo el apartado comienza con una pequeña historia de una niña que en un intento de hacerle una inocente broma a sus papás, pues terminó muy mal porque la niña se escondió en su armario en forma de broma, esperando que llegaran sus papás. Sus papás no contaban con que la hija estuviera en casa, entonces ellos escucharon ruidos. Su papá tomó un arma y fue directamente donde escuchaba los sonidos que no se supone que deberían estar ahí. Entonces él, sin pensarlo, solamente disparó hacia la dirección de los ruidos que escuchaba, lo que provocó el fallecimiento de su hija al paso de las horas. Como este tipo de ejemplos se podría decir millón más, pero realmente lo que quiere dar a entender este apartado es la manera en que una emoción demasiado intensa nos puede llegar a provocar, pues obviamente que actuemos de manera inadecuada. Y si no sabemos autorregularnos cuando tenemos esta emoción de demasiado miedo, demasiado enojo, demasiado algo, que aún no aprendemos a autorregular nuestras emociones, esto puede llegar a afectar nuestra toma de decisiones, nuestras relaciones interpersonales y nuestra salud mental sobre todo. Entonces nosotros todavía debemos recordar que vivimos en una sociedad, por lo que las relaciones con otros seres humanos siempre va a estar presente. Por lo que nosotros, para evitarnos este tipo de problemas, debemos aprender a autorregularnos emocionalmente. Esto se refiere a, bueno, esto va ligado directamente con la empatía y con la autoconciencia. La autoconciencia se refiere a ser conscientes, vaya, sobre nuestras emociones, el cómo nos afectan. Y la empatía se refiere a también el cómo nosotros actuamos con respecto a nuestras emociones, afectan también a los demás. Entonces, nosotros debemos unir estos conceptos en nosotros mismos, trabajar en ellos y desarrollar nuestras habilidades sociales para, en caso de algún problema, nosotros comunicarnos asertivamente y responderlos en mayor y solucionarlos sin mayor problema. Les voy a hablar sobre los impulsos para la acción. Las emociones no son solo sentimientos, sino impulsos que nos preparan para actuar en ciertas situaciones. Desde tiempos antiguos han sido clave para la supervivencia. Solo imagina que estás manejando en medio de una tormenta de nieve sin poder ver absolutamente nada, la ansiedad te invade y decides detenerte. Más adelante descubres que si hubieras seguido, habrías chocado, y ese miedo que parecía una debilidad en realidad te salvó. Cada emoción cumple una función en nuestro cuerpo. El miedo
nos pone en alerta y prepara al cuerpo para huir o escondernos. El enojo nos da energía para defendernos, aumentando la adrenalina. La felicidad calma el cuerpo y nos llena de energía positiva. El amor y la ternura activan el sistema de relajación, fomentando la convivencia. La sorpresa amplía nuestra visión para entender mejor lo que pasa. El desagrado nos protege de cosas peligrosas como alimentos en mal estado. Y la tristeza nos ayuda a asimilar pérdidas y reflexionar antes de seguir adelante. Aunque estas reacciones fueron esenciales para la supervivencia de nuestros antepasados, hoy en día muchas situaciones no requieren una respuesta tan extrema. Por eso aprender a manejar nuestras emociones es clave para tomar mejores decisiones. En conclusión, las emociones están diseñadas para impulsarnos a actuar, pero en nuestra vida diaria la clave está en entenderlas y controlarlas para usarlas a nuestro favor. En la sección de la parte de cerebro emocional de Daniel Goleman encontramos también la parte que es dos mentes. Aquí nos narra una historia en la que una mujer se divorcia de su esposo, el cual es porque cuyo esposo consigue otra pareja y decide mudarse con ella. En este traslado del divorcio, la mujer presenta una dura situación por el divorcio y la separación. Al momento que sus amigos en un tiempo más futuro le preguntan cómo está, cómo se siente debido a este proceso, la mujer dice muy bien, pero claramente sus ojos representan algo distinto, ya que estos suelen en ese momento llenarse de lágrimas. Daniel Goleman dice que existen dos mentes, la racional y la emocional, en la cual estas dos mentes reaccionan de manera distinta, en un tiempo distinto, en situaciones distintas. En este caso, en el de la mujer, presenta cómo la mente emocional es la que reaccionó primero, ya que Daniel Goleman nos dice que la mente racional es la mente en la que primero dice, piensa antes de actuar en una situación. Por lo regular, esta suele reaccionar en distinto tiempo que la emocional, ya que la emocional es eso, es la mente emocional, lo que sentimos y lo que reaccionamos ante distintas situaciones. Y por lo regular, esta es la primera en reaccionar o presentarse. Entonces, la mente racional es la que nos hace pensar antes de actuar y la mente emocional es la que actúa mucho antes de pensar. Así fue como lo presentó en la historia Daniel Goleman, donde la mujer inmediatamente sus lágrimas salen o sus ojos se ponen llorosos antes de contestar que estaba bien. Corte. Sigue el desarrollo del cerebro y para entender mejor cómo las emociones afectan nuestra capacidad de pensar y porque a veces sentimos un conflicto entre lo que pensamos y razonamos, es útil conocer cómo ha evolucionado el cerebro. El cerebro humano es mucho más grande que el de otros primates, como el de nuestros parientes evolutivos, y ha crecido a lo largo de millones de años. Este patrón se ha desarrollado desde las funciones más básicas y antiguas hasta las más nuevas y avanzadas. Este mismo proceso se repite hasta en el cerebro de un bebé recién nacido. La parte más primitiva del cerebro se llama tallo encefálico, que se encuentra en la parte superior de la médula espinal, y su función principal es los procesos básicos como el respirar, el metabolismo y los reflejos automáticos que básicamente nos ayuda a sobrevivir. Este cerebro primitivo no responde, no piensa, simplemente se encarga de mantenernos vivos. Con el paso del tiempo, esta estructura básica comenzó a desarrollar las áreas que respondían a las emociones. Mucho después apareció la parte del cerebro que respondía al pensamiento lógico, llamada neocórtex, lo que esto significa que las emociones existieron mucho antes que el pensamiento lógico. Esto puede explicar cómo las emociones influyen tanto en nuestras decisiones. Las emociones tienen su origen en el sentido del olfato. Hace millones de años los seres humanos
dependían del sentido del olfato para poder detectar alimento, veneno o parejas reproductivas. Esto era clave para la supervivencia. A partir de las estructuras cerebrales que analizaban los olfatos, se fueron creando los centros de las emociones y estos se ubicaban alrededor del tallo encefálico, región que ahora se llama sistema límbico. El sistema límbico permitió que los seres vivos no solo reaccionaran de manera automática, sino que también aprendieran y recordaran experiencias pasadas. Eso fue un gran avance, ya que en lugar de actuar de manera automática, podían decidir. Por ejemplo, si un alimento les hacía daño, podrían evitarlo en un futuro. Una parte importante del sistema límbico es el riníncefalo, que significa cerebro nasal, el cual unió el sentido del olfato, las emociones y la memoria. Esta estructura sentó las bases para el neocórtex, el área del cerebro que puede razonar y planificar. Cuando sentimos deseos intensos, amor o miedo, es el sistema límbico el que está tomando el control. Su evolución nos dio la capacidad de aprender de experiencias y responder de manera más inteligente a los desafíos de nuestro entorno. Gracias a la combinación del sistema límbico y el neocórtex, los humanos no solo reaccionamos por instinto, sino que también podemos reflexionar sobre lo que sentimos y tomar decisiones más equilibradas. Yo les hablaré sobre el neocórtex. Esta parte del cerebro evolucionó hace millones de años, lo que trajo el desarrollo del pensamiento, la planificación y la percepción emocional. En humanos, su crecimiento facilitó la integración sensorial, la creatividad y la expresión artística. Esta transformación permitió estrategias más avanzadas y fortaleció lazos familiares esenciales para la crianza, mientras que en otras especies predomina el instinto. La conexión con el sistema límbico posibilitó emociones profundas, como el amor y la empatía. El aumento de conexiones neuronales amplió la flexibilidad emocional y la adaptación, a diferencia de otros animales con respuestas limitadas. Los humanos equilibran razón y sentimiento, lo que impulsó la evolución cultural y social.